Y tenemos el índice Merval con las acciones argentinas finalmente quebrando máximos anteriores. En este caso habíamos planteado que debía ser de una buena manera, con una buena vela, y finalmente lo hizo el Merval. Y en el vivo de ayer prácticamente habíamos hablado de un posible throwback. Esto es algo y una figura natural que debería ser el Merval después de quebrar un máximo anterior, y esto nos plantea la idea de que el dólar CCL afloje un poco. Esto ya vimos que hay nuevas medidas de Caputo, el ministro, prácticamente va a querer quemar los pesos. Vamos a ver qué pasa con el mercado en ese momento. Habíamos hablado de que a veces, mientras en Estados Unidos las acciones argentinas suben, hay veces que el dólar financiero baja y esto netea en cero, por decirlo así, una hipotética subida del índice Merval, como también las acciones argentinas. Así que el lunes la bolsa de valores, no solamente de acá sino de Estados Unidos, va a prometer demasiado, porque hubo también una especie de atentado contra Donald Trump. Esto podemos ver como en el Bitcoin también fue afectado, es decir, apenas pasó esto, en la misma hora el Bitcoin empezó a recuperarse y recuperando de nuevo la EMA de 200, en este caso donde vemos actualmente. Y en donde podemos observar eso es que básicamente el dólar está bajando, en este caso el DXY. Esto nos puede indicar que prácticamente la gente va a querer estar más en activos de riesgos en vez de estar directamente en el dólar físico, por decirlo de una manera. Entonces vamos a ver que el Bitcoin finalmente trata de recuperar la EMA de 200 tras este evento. Incluso una meme coin, puedo decir que es una meme, prácticamente se voló después de este atentado. Vean cómo el mercado a veces se maneja con circunstancias no previstas, tanto de manera positiva como de negativa. Es decir, hay veces que pasan cosas que no podemos predecir y sin embargo afecta al mercado de alguna manera. Por esto siempre será renta variable. Volviendo a los ADR argentinos, podemos decir que prácticamente todavía no quebró los 27 dólares Galicia. Esto es importantísimo. Esperemos que se recupere contra la WMA de 21 periodos en Wall Street, porque esto daría oxígeno al papel, pero de no hacerlo, esperemos que haga una especie de doble piso, una figura que consolida a un rebote. Entonces también la hipotética situación de que llegue a la EMA de 200 no debería asustarnos, porque esto ya lo venimos planteando hace un montón, de que la EMA de 200 hace mucho que no la llega a tocar. Es decir, ha subido desde noviembre las acciones argentinas, no solamente lo financiero, sino también el sector energético. En noviembre se escapó con una voladura fenomenal que estuvimos ahí comprados, y de momento las acciones energéticas argentinas son las que están mejor recuperadas. El sector financiero no tanto, por este tema de la conferencia que tuvo Caputo con su colega del Banco Central. Entonces vamos a ver cómo responden a estas nuevas medidas los bancos, porque creo que el miércoles también van a tratar de ver y cerrar el tema de los puts para revendérselos al Banco Central. Entonces vamos a ver cómo el sector financiero trata de recuperarse, si es que lo hace o si hace un doble piso antes del miércoles. Pero vamos a estar atentos. Por el momento lo que mejor está son las acciones energéticas, tanto en pesos como en dólares. En pesos, básicamente las acciones argentinas, muchos están ayudadas por la suba del dólar financiero, no tanto los bancos como por ejemplo banco hipotecario, es decir, las acciones que cotizan acá y no tienen un ADR en Estados Unidos. Pero bien, si somos inversores o accionistas, vamos a necesitar hacerles dos preguntas al gobierno. Prácticamente, ¿qué va a pasar cuando bajen el impuesto país? Porque como vemos en algunos gráficos, la mayor recaudación del Estado es prácticamente de ese impuesto. Entonces tenemos que preguntarnos qué va a pasar una vez que se empiece a reducir ese impuesto, y si va a tener reservas a partir de esta nueva medida del ministro Caputo. Entonces vamos a tener que hacernos esta pregunta y ver si responden al mercado finalmente esta semana, si le dan mayor claridad o no. Pero en todo caso el mercado va a ser el que decida si finalmente ya está todo aclarado, por decirlo así, para finalmente ver que el dólar financiero vuelva cercano a los 1.000 pesos aproximadamente, en los 1.100 veremos. Ya saben que esto tiene mucho más que ver con conductas humanas, no tanto por números. Así que este lunes promete ser muy interesante. Suscríbete al canal para estar atentos. Un saludo.